Aleluya. Gloria a nuestro Señor que nos concede la vida para poder alabarle, bendecirle y que podamos glorificar su nombre. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Gracias, Señor, porque nos concedes, Señor amado, este momento para que podamos alabarte y bendecirte, Señor, y que también, Señor de la gloria, podamos disponer nuestros corazones para recibir tu palabra. En tus manos están, Señor de la gloria, todas las personas que nos ven y nos oyen a través de este canal. Señor, bendíceles y fortaléceles y permite, Señor, que sus corazones vengan a ser esa buena tierra para gloria de tu nombre, Señor amado. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a nuestro Señor. Bienvenidos todos y todas. Así que vamos a tomar la palabra del Señor y nuestro tema es el buen uso de las Escrituras. Es muy interesante que nosotros vengamos a aprender en el orden de lo que la palabra del Señor dice para que realmente podamos comprender que la Escritura no es un libro común y corriente. Podemos tomarlo como un libro común y corriente, pero no debemos. ¿Por qué? Porque las Escrituras son vivas, son eficaces, tienen verdaderamente esa importancia que son la palabra de Dios. Y eso es lo que es para nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Salvador, Él es la palabra misma en sí. Por lo tanto, vamos a encontrar ese buen uso a través de la experiencia y de lo que vayamos también aprendiendo, de lo que nos va enseñando y a través de la obediencia que vayamos llevando. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura en cuanto a ese buen uso. ¿Para qué es la Escritura? La Escritura no solamente para que usted venga o para que vengamos y que le demos lectura cuando estamos tristes, cuando estamos en un ambiente diferente, cuando estamos alegres y que vengamos o que pongamos las Escrituras en ciertas características como en la puerta, como en la ventana, para que puedan ser como que amuletos. No, la palabra del Señor no es amuleto. La palabra del Señor se lleva en el corazón. Ahí es el lugar porque es para que se use. Cuando la palabra se tiene en el corazón, hay una obra también que hace el Espíritu de Dios, pero es un proceso en la vida de los hijos del Señor que estamos sobre esta tierra. Alabado sea el Señor. Así que vamos al libro de Santiago, capítulo número 1, y en su versículo 22 en adelante, dice la palabra del Señor acá. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. No solamente la vamos a escuchar, debemos de aprender a ponerla en práctica. Quiere decir que cuando la persona no hace este uso, no solamente de escucharla, sino también de ponerla en práctica, es una parte voluntaria. La persona quiere decir que tiene algo más en su corazón, en esa obediencia, en el que realmente se manifiesta y que no le pone la importancia a obedecer la palabra. No solo escuchen la palabra de Dios. Muchas veces tenemos esta tendencia de que únicamente la escuchamos, pero no hace efecto en la persona. Quiere decir de que no permitimos nosotros mismos que la palabra venga y realice cambios en nosotros. Por lo tanto, no solo escuchen la palabra de Dios, tiene que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Solamente se engaña a la persona yendo a sentarse a una congregación, escuchando los mensajes de la palabra del Señor, pero sin ponerla en práctica. O si lee la palabra en su casa, pero únicamente está leyéndola para aprender únicamente aspectos morales, pero no está teniendo la capacidad de entender lo que Dios le está dando, porque una cosa es una preparación moral para esta tierra, pero otra cosa es que esos valores morales vayamos y que los pongamos delante del Señor para que vengamos a tener una verdadera forma de vida eterna y que vayamos cultivándola, para que vayamos dejando nuestra naturaleza hacia un lado y que vayamos llevando nuestra vida en el Espíritu de la forma en que las Escrituras nos la están indicando. Dice acá y continúa: pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo.
te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Estas características son tan simples, son sencillas, de las que nosotros podíamos entender y que vengamos a comprender. Pero dice el versículo que sigue, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Quiere decir de que cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra del Señor, necesitamos tener ese interés para poder venir y ponerla en práctica, llevar a la práctica la palabra y que no la olvidemos. Quiere decir que cuando la palabra no la estamos olvidando, sino que la estamos obedeciendo, no estamos siendo esos oidores olvidadizos que dice acá. Pero si nosotros venimos y oímos la palabra, pero la olvidamos, quiere decir que voluntariamente la estamos olvidando. Y entonces, aunque vayamos a pasar años en las congregaciones, no hay un crecimiento espiritual. No va a haber un crecimiento. Ese buen uso, ese buen propósito de la palabra, que la vengamos a escuchar, pero que dice la Escritura, que la atesoremos en el corazón. Si no está sucediendo que estemos atesorando la palabra en el corazón, definitivamente estamos perdiendo nuestro tiempo. Y nos estamos volviendo religiosos únicamente. Y recuérdese que ninguna religión salva. El único que salva se llama el Señor Jesucristo. Él es el único que vino a dar su vida y la entregó por nosotros. Es el camino hacia el Padre. Ahora, veamos lo que dice la palabra también en el libro de Mateo. Fíjese que cuando le habla la palabra aquí en el libro de Santiago, no le está hablando a las personas que no le conocen. Le está hablando a las personas que le conocen. Pero le está diciendo que están yendo a las congregaciones o que están escuchando, pero que únicamente se están engañando a sí mismas. Vamos ahora a otra cita en el libro de Mateo, capítulo 22, y en su versículo número 29. Le está hablando a un grupo de religiosos y específicamente a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran maestros de la ley, pero no creían en la resurrección. Esto es algo importante también que vamos a poner atención, que vengamos a creer la palabra del Señor. Dice en el capítulo 22 del libro de Mateo, versículo número 29. Jesús les contesta porque ellos le estaban proponiendo una historia. Usted lo puede leer en su casa si usted gusta, el capítulo número 22 del libro de Mateo, pero vamos a tomar el versículo número 29. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿Cómo es posible que maestros de la palabra del Señor, el Señor les dice el error que ustedes tienen? Porque ellos le estaban hablando de una persona, de una mujer que había tenido a 7 hermanos por esposos. Y entonces le dice, ¿y de quién será entonces esta mujer esposa si los 7 la tuvieron? Entonces cuando viene el Señor y les dice, ustedes realmente lo que tienen es que desconocen las Escrituras, no conocen las Escrituras. ¿Por qué? Porque está específicamente dicho en las Escrituras que el hecho de que vengan a casarse está exclusivamente dado a los seres humanos. Porque eso es lo que dice la palabra en el libro de Génesis, cuando forma la primera pareja. Y le dice, ahora vayan y produzcanse en la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor, específicamente dado a los seres humanos. Ahora, pero cuando vemos esto que el Señor les dice, ustedes desconocen las Escrituras, esto es algo que no solamente sucedió allá con esta gente que estaban de alguna forma descuidados en cuanto a la enseñanza de la palabra, pero les dice, ustedes no conocen las Escrituras porque el poder de Dios no está en ustedes. Y cuando hablamos del poder de Dios, es porque la Escritura nos habla del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en la persona, el poder de Dios no está ahí. Entonces las Escrituras vienen a ser un conocimiento solamente como ellos lo tenían.
Así que hoy en este tiempo también siguen siendo lo mismo. Hay tantas personas en tantas religiones que toman las escrituras pero no tienen el poder de Dios. Por lo tanto, hay una equivocación en la interpretación de la palabra del Señor. Es importante para todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir y decirle a las personas que realmente usen bien las escrituras para que tengan realmente un beneficio de lo que el Señor dice, y que ellas son las que nos enseñan el camino de la vida eterna. Pero es importante que las escrituras las aprendamos a tener en el corazón, no en el armario, no en su lugar de preferencia. El lugar de preferencia de la escritura es el corazón del ser humano, porque es de ahí en donde la palabra verdaderamente cobra vida y se le comienza a dar ese buen uso. Pero vamos a ver algunos puntos que son talmente interesantes. Veamos lo que nos dice la palabra también del Señor en el libro de Romanos, carta a los Romanos, y dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces encontramos que el buen uso de la palabra del Señor en la vida de cada persona viene a ser de mucha importancia. ¿Por qué? Porque la palabra nos conduce a Dios. Pero cuando la obedecemos, cuando la estamos escuchando, cuando el poder de Dios también se manifiesta en la persona y nosotros le permitimos a través de la obediencia, quiere decir que si tenemos obediencia, la estamos escuchando. Si tenemos una práctica de la palabra, quiere decir de que estamos teniendo cambios en nuestra vida. Esos cambios quiere decir de que nuestra área natural la estamos abandonando. Nuestros deseos ya no nos están gobernando, sino que ahora quien nos gobierna es la palabra del Señor. Y si las escrituras son las que están gobernando su vida, entonces vamos a llevar esos frutos. Y esos frutos son a través del conocimiento que nos va a llevar hacia la comunión con nuestro Dios. Esa es la importancia de la palabra del Señor. Que vengamos a entender, que vengamos a comprender que lo que el Señor quiere es llevarnos de regreso a través de su Hijo amado Jesucristo, otra vez a la gloria que antes habíamos tenido cuando el Señor nos tenía en el cielo. Pero hoy que estamos en esta tierra, estamos realmente tomando esa decisión. ¿Qué camino es el que estamos tomando? Pero ahora, mire, es importante para nosotros que vengamos a tener esto. Dice la palabra del Señor también en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos veamos lo que nos dice en su capítulo número 11 y en su versículo número 6. Dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tenemos que tener sinceridad. Tenemos que tener el propósito de venir delante del Señor. Pero si nosotros no estamos realmente oyendo la palabra, como lo dice allá en el capítulo 10 que tomamos, versículo 17 de Romanos, cuando dice que la fe viene por el oír la palabra. Y entonces vemos que cuando dice el libro de Santiago que no vengamos a ser oidores olvidados, entonces alguien que está teniendo esa conducta de ser una persona que está oyendo la escritura, la palabra del Señor, pero que no le pone la importancia, ¿su fe estará creciendo? Eso es lo que debemos de preguntarnos. ¿Está creciendo su fe? ¿Estoy creciendo? ¿O solamente estoy pasando el tiempo? Solamente tomo lo que me gusta de la escritura, pero lo que no lo desecho. Y no es así. Porque acá dice entonces, nuevamente, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que hoy está pasando. Muchas veces las personas piensan que tienen fe. Y, por ejemplo, le digo esto. Alguien viene y dice: gracias a Dios encontré una buena pastilla y se me quitó el dolor de cabeza. Yo le pregunto, ¿le quitó el dolor de cabeza el Señor porque usted tiene fe en Él?
o le quitó el dolor de cabeza a la pastilla. Entonces, escuche, no estoy censurando a nadie. Todos podemos hacer eso. Pero debemos de tener claro, si yo tomo una pastilla para el dolor de cabeza, entonces quien me está quitando el dolor de cabeza es la pastilla, no la fe en el Señor. Si yo estoy haciendo eso y yo quiero creer que Dios me puede sanar, entonces yo tengo que abandonar eso de tomar pastillas. Pero esto no es para todos. Ahora, esto no quiere decir de que usted venga a hacerlo. No, si usted no lo tiene en su corazón, ¿cómo va a hacerlo? Tenemos que hacerlo a través de la dirección que Dios nos da. Por eso dice acá, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros vengamos delante del Señor y que vengamos a creer. La fe, ¿qué es? Dice la palabra también aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos. La fe es la certeza, es la seguridad de lo que no tenemos, pero que tendremos. Entonces es algo que posiblemente venga la persona a tener necesidad de algo que no tiene, pero que lo va a creer y que el Señor se lo va a proveer porque la persona comienza a confiar en Él. Ahora, lo que sí debe de hacer la persona es lo que dice el salmista. Dice, yo vine y puse mi oración delante del Señor. Puse mi petición delante del Señor. Está usando la palabra. Y cuando viene y pone la petición delante del Señor, dice el salmista, y me quedé a la espera. Esto es importante, es interesante, porque muchas veces nosotros pensamos de que Dios tiene obligación de respondernos a la manera nuestra. No, Dios va a respondernos en su tiempo. Y es ahí cuando nosotros tenemos que también tener ese momento de paciencia y mantenernos estables en la fe. Pero muchas veces cuando vemos que el Señor tarda, esa obra de la fe en nosotros es tan corta que no tenemos la capacidad de esperar un tiempo, sino que lo que acontece es que comenzamos a tener duda. Y entonces dice la palabra también en el libro de Santiago, si alguien tiene duda, no espere recibir nada. Y entonces la fe, ¿dónde está? ¿En qué nos quedamos? Vea lo que es entonces realmente el buen uso de la Escritura para que nosotros vengamos a tener una buena formación, para que vengamos a tener un buen carácter en el que vamos a esperar en el Señor. Cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, veamos lo que nuestro Señor Jesucristo pasa cuando Él está yendo a ese último momento, en esa última noche. Él va y dice que se lleva a sus discípulos al monte de los olivos y va a orar y le dice al Padre, Padre, le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Él está teniendo una oración en fe y él le dice, Padre, yo quisiera que esta copa pasara, pero le dice, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Podemos venir así a orar al Señor. Es el ejemplo para nosotros de la vida en nuestro Señor Jesucristo. Que vengamos a decirle, Padre, yo quisiera estar en la playa, ¿verdad? Muchas veces, pero Señor, esa no es tu voluntad. Tu voluntad es que yo venga al ayuno, que yo venga a la oración, que yo venga. Entonces, cuando comprendemos estas fases de nuestra vida y podemos ponerlas en práctica, realmente vamos a agradar a nuestro Señor y vamos a saber que la Escritura es necesario que nosotros verdaderamente vengamos a guardarla, y hay un lugar en donde la palabra del Señor se guarda. Dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo número 119 y en su versículo número 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti.
Cuando la palabra, nosotros acá el salmista dice, he guardado la palabra. Si él dice que he guardado la palabra, es porque él ya la tiene. Si la palabra ya llegó a tu mente, a tu corazón, no la saques, atesórala, reténla, retengámosla en el corazón. Y nos va a servir para qué, dice, para no pecar, para que vengamos y tengamos el conocimiento de lo que le agrada a nuestro Señor, para que vengamos a agradarle a Él. Y entonces cuando venimos y tenemos pensamientos incorrectos, esos pensamientos de nuestra naturaleza, que es lo que dice la palabra, que son los que están batallando en el interior de cada persona, venimos a sujetarlos a través de la palabra y le decimos, no, esto no le agrada a mi Señor, esto no es correcto, por lo tanto vamos a obedecer lo que la palabra del Señor dice y comenzamos a hacerlo. Es bien importante todo esto y recuérdese que nosotros tenemos el conocimiento porque el Señor nos lo da. Así que lo único que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Mire lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo número 6 y en su versículo número 17. El Señor nos habla y nos dice de esta forma: pónganse la salvación como un casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ahora, ya vimos que en el libro de los Salmos dice la Escritura que Él dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar. Entonces, cuando nosotros venimos y guardamos la palabra en el corazón para no pecar, quiere decir de que vamos a vivir una vida llena de santidad. Vamos a comenzar a vivir una vida de santidad, de comunión con Dios. Ahí vamos encontrando el buen uso de la Escritura, el buen uso de la palabra que nos va conduciendo en el camino de la vida, aún teniendo este cuerpo de barro, pero que es un tesoro que está en estos vasos de barro y que podemos llevar a cultivarlo, que podemos llevarlo a través de lo que el Señor nos va ordenando y nos va dando. Así que dice la Escritura, y que vengamos, dice acá, a tomar la espada del Espíritu, la cual es la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor que está en el corazón, nosotros la cuidamos, vamos a encontrar, entonces viene el Señor y dice la palabra en el capítulo 17 del libro de Juan, el Señor dice, Padre, dice, así como tú y yo somos uno, ahora el testimonio de que estos que hoy tú me diste también llevarán a toda la tierra la palabra del Señor, de la cual hoy nosotros hemos creído por el testimonio de ellos. Ahora esa palabra santa y bendita por la cual hoy nosotros conocemos a nuestro Señor, es necesario que ahora venga, y dice la palabra, el Señor Jesucristo hablando, dice, así como tú y yo somos uno, vengamos también a ser uno en ellos. Por lo tanto, cuando la palabra es guardada en el corazón y viene entonces a tomarse como una espada del Espíritu, quiere decir de que vamos a venir a una guerra, vamos a venir a una batalla en el que hemos venido a tener en esta tierra, porque a través de lo que el Señor ha hecho en Jesucristo, ahora nosotros venimos a tener el camino hacia la vida eterna, pero también tenemos que batallar en contra de las tinieblas, y la Escritura, la palabra del Señor se constituye en esa espada para que confieses la palabra, para que vengas cuando el enemigo venga a atacar tu mente, tu corazón, tu ser, y te diga cosas como las que les dijo al Señor Jesucristo. Él vino y Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Así también nosotros hoy tenemos la facultad de usar las Escrituras si las tenemos en el corazón. Esto es importante. Entonces, vengamos a tener esta palabra santa y vengamos a comprender verdaderamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios solamente nos da su Escritura, nos da la palabra para que nosotros vengamos a darle ese buen uso a través de lo que también nos ha dado, que es su Espíritu Santo. Si nosotros buscamos con un corazón sincero,
con un corazón dócil al Señor, para que la palabra venga a morar en nosotros y llevemos los cambios que el Señor quiere que llevemos, definitivamente vamos a crecer y vamos a ir creciendo en todo el desarrollo de la vida eterna y vamos a caminar después que vayamos de esta tierra con nuestro Señor por toda la eternidad. Amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga a todos. Sigamos adelante, no desmayemos, no descuidemos nuestra vida. Sabemos que la palabra del Señor dice: Satanás anda como león rugiente, dice, alrededor de las personas, viéndole cuáles son sus debilidades, para que así también pueda él atacarle. Así que si conocemos cuáles son las debilidades, fortalezcámoslas con la palabra del Señor, para que esas debilidades puedan ser realmente minimizadas y que la fortaleza del Señor, como lo dice la palabra del Señor en el capítulo 6 también de Efesios, venga a ser esa fortaleza en nuestra vida, en todo nuestro ser. Sigamos adelante, que el Señor les bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora. Señor eterno, bendice a tu pueblo, para que, Señor de la gloria, vengamos a tener, Señor, ese buen uso de la palabra y que podamos, Señor de la gloria, alabado sea tu nombre, Señor, utilizarla como verdaderamente se debe de hacer, como esa espada del Espíritu Santo. Señor, bendice a todas las personas. Al que no te conoce, Señor, que te conozca, Padre, que pueda abrir su corazón y que pueda llevar esa confesión y ese creer en el corazón, Señor amado, ese creer en su corazón y esa confesión en su boca, Padre, para que tú obres en cada vida y en cada corazón, Señor amado. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante y no desmayemos. Aleluya.